La lluvia golpeaba las ventanas de una casa desconocida en los suburbios de Chicago. Ryan, de 25 años, estaba en el porche, con la maleta apretada contra su pecho, el corazón latiendo con fuerza. Su padre, en una llamada apresurada desde el aeropuerto, le había anunciado un viaje de trabajo a Europa. «Te quedarás con James», dijo, sin dejar espacio para objeciones. «Es un viejo amigo. Lo recordarás». Pero Ryan apenas recordaba a James, un hombre alto, de voz grave, que aparecía de vez en cuando en su infancia, tal vez un compañero del ejército de su padre. La memoria era difusa, pero la sensación de su presencia hacía que Ryan sintiera nerviosismo mientras esperaba frente a la puerta. No tuvo que tocar el timbre. La puerta se abrió, y allí estaba James, de 40 años, con una calma que desafiaba la tormenta. Sus ojos, agudos y profundos, se encontraron con los de Ryan, y por un segundo, todo pareció detenerse. «Ryan», dijo James, su voz baja y cálida, como si pronunciar su nombre fuera un acto intencional. «Ha pasado tiempo. Pasa, estás en casa». Ryan entró, dejando atrás el frío de la lluvia. James lo llevó a una habitación de huéspedes, y mientras caminaban, Ryan notó su forma de moverse, precisa, controlada, como si cada paso tuviera un propósito. «Tu padre dice que te va bien en la universidad», comentó James, apoyándose en el marco de la puerta. Ryan se encogió de hombros, sintiéndose expuesto. «Solo trato de sobrevivir a los finales», respondió, forzando una sonrisa. James esbozó una sonrisa que hizo que Ryan apartara la mirada. «Lo harás bien. Siempre fuiste listo». El comentario, aunque simple, resonó en Ryan más de lo esperado. Había algo en la voz de James, una certeza que lo desarmaba. Esa noche, compartieron una cena en la terraza trasera, el aroma del carbón de la parrilla mezclado con el aire húmedo tras la lluvia. James sirvió vino sin preguntar, como si fuera algo natural. Hablaron de cosas ligeras, los planes de Ryan tras graduarse en diseño gráfico, el trabajo de James como entrenador físico para clientes exclusivos. Pero entre las palabras había pausas, momentos en que sus miradas se cruzaban y Ryan sentía un calor que lo confundía. Cada vez que James lo miraba, Ryan desviaba los ojos, temeroso de revelar demasiado. Más tarde, se sentaron en el sofá para ver una película que Ryan eligió sin pensar, algo tranquilo. Al principio, estaban en extremos opuestos, pero a medida que la noche avanzaba, el espacio entre ellos se redujo. Un roce de rodillas, un hombro que se acercó más de lo necesario. Ryan se dijo que no significaba nada, que era solo casualidad. Pero cuando James extendió una manta sobre ambos, el gesto fue tan natural que Ryan no protestó, aunque su piel parecía demasiado consciente del calor compartido. La película se volvió un murmullo lejano. Ryan apenas podía concentrarse, su atención estaba en James, en su respiración lenta, en la solidez de su presencia. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre la culpa y una curiosidad que lo asustaba. Cuando la película terminó, James se estiró. «Voy a ducharme, ¿estarás bien?», preguntó, su voz suave pero cargada. «Sí, gracias por todo», respondió Ryan, su sonrisa torpe. James se fue, y Ryan se quedó en la sala, mirando la pantalla apagada. Pasó por el baño de camino a su habitación, y el sonido del agua lo detuvo. A través del vidrio esmerilado, la silueta de James se movía bajo el vapor. Ryan se quedó inmóvil, su respiración atrapada. No debería estar ahí, no debería mirar. Pero la imagen lo atrapó. La culpa lo golpeó, mezclada con algo que lo asustaba más. Se alejó rápido, cerró la puerta de su habitación y se dejó caer en la cama, el corazón acelerado. El sueño no llegó. A la mañana siguiente, Ryan encontró a James en la cocina, el aroma del café llenando el aire. «¿Dormiste bien?», preguntó James, sin mirarlo. «Sí», mintió Ryan, su voz débil. Desayunaron hablando de cosas triviales, el clima, el café. Claro, Ryan sentía los ojos de James, no juzgando, sino descifrándolo. «¿Sigues dibujando?», preguntó James de repente. Ryan parpadeó.
¿Cómo lo sabes? Tu padre lo mencionó. Dijo que siempre estabas con un cuaderno. Ryan bajó la mirada. Sí, sobre todo personas. Rostros, cuerpos. La última palabra salió suave, y el silencio que siguió fue pesado. James tomó un sorbo de café. Entonces, estudias cuerpos, dijo, su tono ligero pero con un borde que hizo que Ryan sintiera calor en la nuca. Supongo, murmuró, dejando el tenedor. No sabía qué admitía, pero la mirada de James lo hacía sentir expuesto. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, bañando la cocina en una luz dorada. Ryan se sentó a la mesa, sosteniendo una taza de té, mientras James preparaba el desayuno con movimientos precisos. La conversación de la noche anterior aún resonaba en Ryan, especialmente la forma en que James lo había mirado, como si pudiera ver más allá de sus palabras. ¿Planes para hoy?, preguntó James, deslizando un plato de huevos frente a Ryan. No mucho, respondió Ryan, evitando sus ojos. Tal vez dibujar un poco. James asintió, pero su silencio parecía decir más de lo que sus palabras dejaban ver. Los días siguientes se deslizaron en un ritmo inesperado pero cómodo. Las cenas en la terraza se convirtieron en una rutina, cada una acompañada de vino y charlas que oscilaban entre lo trivial y lo profundo. Una noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos anaranjados, James habló de su tiempo en el ejército. Tenía que esconderme, dijo, su voz baja, casi como si las palabras fueran un peso que aún cargaba. Ser gay allí no era una opción. Aprendí a callar, a ser alguien más. Ryan lo escuchó en silencio, su pecho apretado por la confesión. ¿Alguna vez te arrepentiste de no decirlo?, preguntó, su voz apenas un susurro. James lo miró, sus ojos suaves pero firmes. No. Pero me costó encontrarme después. Esa noche, Ryan compartió algo propio. Mi padre siempre ha sido estricto. Todo lo que se sale de lo normal es un problema para él. Creo que por eso nunca he sabido quién soy realmente. James no respondió de inmediato, solo extendió su mano y la dejó descansar brevemente sobre la de Ryan. El gesto fue fugaz, pero suficiente para que Ryan sintiera un calor que lo desarmó. Tómate tu tiempo, dijo James. Nadie te obliga a tener todas las respuestas ahora. Más tarde, volvieron al sofá para otra película. Esta vez, el espacio entre ellos era apenas perceptible desde el inicio. Ryan eligió algo lento, casi como una excusa para que el silencio los envolviera. Cuando sus piernas se rozaron, no se apartaron. La manta apareció de nuevo, cubriéndolos como un acuerdo tácito. En un momento, la mano de James rozó el brazo de Ryan, un contacto tan leve que podría haber sido accidental, pero ninguno se movió. La pantalla parpadeaba, pero Ryan solo podía sentir el calor de James a su lado, su respiración calmada, la tensión que crecía como una corriente invisible. Entonces, sin previo aviso, James giró la cabeza, sus ojos encontrando los de Ryan en la penumbra. ¿Estás bien?, preguntó, su voz baja. Ryan asintió, pero su corazón latía desbocado. James se inclinó apenas, y antes de que Ryan pudiera procesarlo, sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, como una pregunta sin palabras. Ryan se congeló por un instante, luego se inclinó hacia él, respondiendo con una intensidad que lo sorprendió. El beso no duró mucho, pero cuando se separaron, el aire entre ellos estaba cargado, como si algo irrevocable hubiera cambiado. Ryan se retiró a su habitación poco después, su mente un torbellino. Cerró la puerta y se sentó en la cama, las manos temblando. La culpa lo golpeó primero. ¿Qué estaba haciendo? James era amigo de su padre, alguien en quien confiaban. Pero luego vino el recuerdo del beso, la calidez de los labios de James, la forma en que su cercanía lo había hecho sentir vivo. Sacó su cuaderno de dibujo, sus dedos moviéndose casi por instinto. Trazó líneas que formaban los contornos de James, sus hombros, su postura, la curva de su cuello. Cada trazo era una confesión que no se atrevía a pronunciar. A la mañana siguiente, Ryan evitó la mirada de James en el desayuno.
¿Dormiste bien?, preguntó James, como si nada hubiera pasado. Ryan murmuró un sí y se concentró en su café. Pero no podía ignorar la forma en que su cuerpo reaccionaba cada vez que James estaba cerca, la forma en que su voz lo envolvía. Durante el día, intentó dibujar en el patio trasero, pero su lápiz no cooperaba. En cambio, sus ojos seguían a James, quien entrenaba a un cliente al otro lado del césped. La forma en que corregía la postura del cliente, con manos firmes pero gentiles, hacía que Ryan sintiera un nudo en el estómago. Cuando el cliente se fue, James se acercó, limpiándose el sudor con una toalla. «No dibujaste mucho hoy, Samnung», hoy, dijo, mirando el cuaderno abierto de Ryan. Ryan se sonrojó, cerrándolo rápido. No estaba inspirado. James sonrió, una chispa en sus ojos. «Tal vez necesitas algo que te motive». El comentario era ligero, pero el tono de James hizo que el corazón de Ryan diera un vuelco. No respondió, solo se levantó y murmuró algo sobre necesitar una ducha. Mientras el agua corría sobre él, no podía dejar de pensar en el beso, en las líneas que había dibujado, en la verdad que empezaba a tomar forma en su interior. Pero con esa verdad venía el miedo, miedo de lo que significaba, miedo de lo que su padre diría, miedo de no ser suficiente para el mundo que lo esperaba afuera. El sol de mediodía ardía sobre el césped, pero Ryan apenas lo sentía. Estaba sentado en el porche, con su cuaderno de dibujo abierto, aunque el lápiz no tocaba el papel. Desde el beso de la noche anterior, su mente era un torbellino de emociones contradictorias, el calor de la cercanía de James, la culpa que lo carcomía, el miedo a lo que significaba todo eso. Intentaba concentrarse en cualquier cosa que no fuera James, pero su presencia parecía impregnada en cada rincón de la casa. El sonido de un mensaje rompió su trance. Ryan miró su teléfono y sintió un nudo en el estómago. Era Mark, su exnovio, alguien con quien no había hablado en meses. «Oí que estás en Chicago, ¿sigues confundido o ya te decidiste?», decía el texto, con un tono mordaz que Ryan conocía demasiado bien. Mark lo había dejado el año pasado, diciendo que necesitaba a alguien menos complicado. Cada palabra del mensaje era como una aguja, reabriendo heridas que Ryan creía cerradas. Respondió con un seco «déjame en paz» y bloqueó el número, pero el daño estaba hecho. Las dudas que Mark había plantado volvieron con fuerza. ¿Quién era Ryan realmente? ¿Merecía arriesgarse por lo que sentía? James salió al patio para entrenar a otro cliente, y Ryan intentó no mirar. Pero sus ojos lo traicionaban, siguiendo los movimientos de James mientras corregía la postura de la mujer con manos firmes pero gentiles. Había una naturalidad en él, una confianza que Ryan envidiaba. Cuando el cliente se fue, James se acercó al porche. «¿Todo bien?», preguntó, notando la tensión en el rostro de Ryan. «Sí», mintió Ryan, cerrando el cuaderno con un movimiento brusco. James no insistió, pero su mirada decía que no se lo creía. Esa tarde, mientras Ryan lavaba los platos de la comida, escuchó el teléfono de James sonar en la sala. La voz de su padre al otro lado de la línea era inconfundible, aunque baja. «Solo asegúrate de que las cosas se mantengan apropiadas», James dijo, con un tono que hizo que Ryan se detuviera, el agua goteando de sus manos. James respondió algo breve, pero Ryan no pudo distinguir las palabras. La conversación terminó, pero las palabras de su padre se quedaron con él, como un recordatorio de las expectativas que siempre lo habían aplastado. Su padre, con sus ideas rígidas sobre lo que era correcto, nunca aceptaría lo que Ryan estaba empezando a sentir. Más tarde, mientras caminaba por el vecindario para despejarse, Ryan notó a una vecina observándolo desde su porche. La mujer, de mediana edad, lo miró con una mezcla de curiosidad y desaprobación antes de girarse hacia otra persona y murmurar algo. Ryan no escuchó las palabras, pero el gesto fue suficiente. Al día siguiente, un mensaje anónimo llegó a su teléfono: «Cuidado con lo que haces en esa casa. La gente habla». El corazón de Ryan se hundió. Los rumores ya habían comenzado, y la idea de que su verdad pudiera exponerse lo llenó de pánico. Esa noche, la cena con James fue tensa.
Ryan apenas habló, su mente atrapada en el mensaje de Mark, las palabras de su padre, el juicio de la vecina. James lo notó y rompió el silencio. ¿Qué pasa, Ryan? No eres el mismo. Ryan apretó el tenedor con fuerza. Solo, cosas, murmuró. James esperó, paciente, pero Ryan no podía mirarlo a los ojos. El beso de la noche anterior, que había sentido tan correcto, ahora parecía un error. No sé si esto es una buena idea, dijo finalmente, su voz temblorosa. Yo, no sé qué estoy haciendo. James no respondió de inmediato. Cuando habló, su tono era calmado pero herido. No tienes que decidir nada ahora. Pero no te escondas de ti mismo, Ryan. Eso duele más de lo que crees. Se levantó, dejando su plato a medio terminar, y salió al patio. Ryan se quedó solo, el silencio pesando como una piedra. Quería seguirlo, disculparse, explicar el miedo que lo paralizaba, pero sus pies no se movieron. Esa noche, Ryan no pudo dormir. Sacó su cuaderno y comenzó a dibujar, pero esta vez las líneas eran duras, casi furiosas. Trazó el contorno de James, pero no era el James tranquilo y seguro que había conocido. Era una figura rota, como si reflejara el dolor que Ryan había causado con su distancia. Cerró el cuaderno y lo guardó, sintiendo que cada trazo lo exponía más. El miedo al juicio de su padre, de los vecinos, de sí mismo, lo estaba alejando de algo que, por primera vez, lo hacía sentir vivo. Pero la idea de enfrentarlo todo lo aterrorizaba. Se preguntó si alguna vez sería lo suficientemente valiente para dejar de huir. La tormenta llegó al anochecer, con truenos retumbando sobre las colinas y la lluvia golpeando las ventanas con un ritmo constante. Ryan estaba sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano, pero apenas la tocaba. Desde la discusión de la noche anterior, la distancia entre él y James se sentía como un abismo. Cada vez que intentaba hablar, las palabras se atoraban en su garganta, atrapadas por el peso de la culpa y el miedo. James, por su parte, mantenía su calma habitual, pero sus movimientos eran más lentos, como si también cargara con el eco de lo no dicho. El apagón los tomó por sorpresa. La luz se desvaneció, dejando solo el resplandor de un relámpago ocasional. James encendió una lámpara de batería y la colocó entre ellos, su luz tenue proyectando sombras en la pared. Parece que estamos atrapados aquí, dijo, sentándose frente a Ryan. Su voz era tranquila, pero había una pregunta implícita en ella. Ryan asintió, mirando la lámpara como si pudiera esconderse en su brillo. No podía seguir evitando lo que pesaba en el aire. Lo siento por anoche, dijo Ryan finalmente, su voz apenas audible sobre el tamborileo de la lluvia. No quería alejarte. Es solo que, estoy asustado. James lo miró, esperando, sin presionarlo. Ryan tomó aire, las palabras saliendo a tropel. Crecí escuchando a mi padre decir que ser diferente es un error. Que la gente como nosotros no encaja. Y luego Mark, su voz se quebró. Me dijo que era demasiado complicado, que no valía la pena. Y ahora, contigo, siento algo real, pero tengo miedo de que todos me vean como un fracaso. James se inclinó hacia adelante, su mirada firme pero suave. Nadie te define, Ryan. Ni tu padre, ni Mark, ni los vecinos que murmuran. Pero no puedes vivir escondiéndote de lo que eres. Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Yo también pasé por eso. En el ejército, tuve que enterrar quién era. Perdí amigos, familia, porque no podían aceptarme. Pero aprendí que el único fracaso es renunciar a ti mismo. Las palabras de James cayeron como la lluvia afuera, constantes y reveladoras. Ryan sintió un nudo en el pecho deshacerse, reemplazado por una claridad que lo asustaba y liberaba al mismo tiempo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. ¿Cómo encontraste la forma de ser tú mismo? James sonrió, pero había dolor en su expresión. No fue de un día para otro. Fue elegir, cada día, no mentir sobre quién soy. Incluso cuando dolía. El silencio que siguió no fue incómodo,
era un espacio donde las verdades podían respirar. Ryan extendió la mano, vacilante, y James la tomó, sus dedos entrelazándose con una firmeza que ancló a Ryan. No hubo beso, no hubo promesas, solo el contacto de sus manos, cálido y sólido, como una respuesta a una pregunta que Ryan aún no sabía formular. La tormenta afuera rugía, pero en ese momento, el mundo parecía más quieto. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, dejando un aire fresco y limpio. Ryan se levantó temprano y encontró a James en la cocina, preparando café como siempre. Pero esta vez, Ryan no apartó la mirada. Quiero intentarlo, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Quiero entender quién soy, aunque me asuste. James lo miró, una chispa de orgullo en sus ojos. Eso es todo lo que necesitas para empezar, respondió, deslizando una taza hacia él. Ese día, Ryan sacó su cuaderno y dibujó, pero no a James esta vez. Trazó líneas que capturaban fragmentos de sí mismo, un rostro mirando al horizonte, una mano abierta hacia el cielo. Cada trazo era un paso hacia aceptar lo que había estado negando. Cuando James pasó por su lado y vio el dibujo, no dijo nada, solo puso una mano en su hombro, un gesto breve pero lleno de apoyo. Más tarde, mientras caminaban por el vecindario, Ryan notó a la misma vecina que lo había mirado con desaprobación días antes. Esta vez, levantó la barbilla y sostuvo su mirada hasta que ella apartó la vista. No estaba listo para enfrentar al mundo entero, pero por primera vez, sintió que podía empezar a hacerlo. La mano de James rozó la suya mientras caminaban, y aunque no se tomaron de la mano, el contacto fue suficiente para recordarle que no estaba solo. El sol de la mañana brillaba con fuerza, como si quisiera borrar los restos de la tormenta. Ryan estaba en la cocina, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Su padre llegaría esa tarde, y la idea de enfrentarlo hacía que su estómago se apretara. Desde la conversación con James bajo la lluvia, algo en Ryan había cambiado. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez sentía que podía ser honesto consigo mismo, aunque el miedo seguía allí, como un eco persistente. James entró, dejando una bolsa de compras en la encimera. ¿Listo para hoy?, preguntó, su tono ligero pero con un trasfondo de apoyo. Ryan asintió, aunque sus dedos apretaban la taza con demasiada fuerza. Voy a hablar con él, dijo, casi como si necesitara convencerse a sí mismo. No sé cómo, pero no quiero seguir escondiéndome. James lo miró, una chispa de respeto en sus ojos. Eso es suficiente por ahora, respondió, y su mano rozó el hombro de Ryan, un gesto breve pero firme. Cuando el auto de su padre estacionó frente a la casa, Ryan sintió que el aire se volvía más pesado. Su padre entró, con el cansancio del viaje marcado en sus pasos, pero su voz era tan firme como siempre. Gracias, James, por cuidar de él, dijo, estrechando su mano. Luego miró a Ryan. ¿Todo bien aquí? Ryan tragó saliva, las palabras que había ensayado durante horas atascadas en su garganta. Necesitamos hablar, dijo finalmente, su voz temblorosa pero decidida. En el patio, lejos de los ojos de James, Ryan respiró hondo. Papá, soy gay, dijo, las palabras saliendo rápidas, como si temiera que se desvanecieran si no las pronunciaba. Su padre lo miró en silencio, su expresión endureciéndose. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, su tono frío, como si estuviera evaluando un error en un informe. No es algo que elijas, papá. Es quien soy. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de expectativas no dichas. Necesito tiempo, dijo su padre finalmente, y se dio la vuelta, dejando a Ryan con un nudo en el pecho. James estaba en la sala cuando Ryan regresó. No preguntó qué había pasado, pero su presencia fue suficiente para calmar el torbellino en la mente de Ryan. Hiciste lo correcto, dijo James, sentándose a su lado. Aunque no lo sienta así ahora. Ryan asintió, sus manos temblando ligeramente. Sacó su cuaderno de dibujo y lo abrió en una página nueva. Trazó líneas rápidas, un esbozo de dos figuras caminando juntas, sus manos casi tocándose. No era perfecto, pero era suyo.
Esa tarde, mientras empacaba su maleta, Ryan sintió una claridad que no había tenido antes. No había ganado la aprobación de su padre, pero había dado un paso hacia sí mismo. James lo acompañó al porche, donde se despidieron. El abrazo fue largo, sus brazos envolviéndose con una calidez que decía más que las palabras. «Sabes dónde encontrarme», dijo James, su voz baja. «Volveré», respondió Ryan, y lo decía en serio. Meses después, Ryan estaba de regreso en Chicago, pero esta vez por su propia cuenta. Había comenzado un proyecto de arte comunitario, una serie de murales que contaban historias de personas queer, sus luchas y sus triunfos. El primer mural, pintado en una pared del centro, mostraba dos manos entrelazadas bajo un cielo lleno de colores. Ryan sonrió al verlo, recordando las noches con James, los dibujos que había escondido, el miedo que había enfrentado. Una tarde, mientras trabajaba en el mural, recibió un mensaje de James: «Vi tu proyecto en las noticias. Estoy orgulloso». Ryan respondió con una invitación, y días después, James apareció en el sitio del mural. No hablaron mucho, pero se quedaron juntos, mirando la pintura secarse bajo el sol. Cuando sus manos se rozaron, Ryan no se apartó. No había promesas, no había grandes gestos, solo la certeza de que, por primera vez, estaba exactamente donde quería estar.